La sexta pieza. Vivimos en un planeta granja prisión y no lo sabemos. Tesis despertadora. Comenzamos. Todos venimos al mundo sin ninguna conciencia de sí y con la memoria vacía, y es por eso que, cuando nacimos, no sabíamos cómo y por qué vinimos a dar a este mundo y no nos quedó otra que empezar de cero. Y fue por eso que nos enviaron al colegio, para que nos programen de nuevo, maestros y maestras que, a su vez, habían sido programados cuando niños, con creencias y saberes que en su mayor parte son falsos. La visión del mundo, en la que ciegamente cree la gran mayoría, está sustentada en una historia, arqueología, ciencia, política, economía y religión, que en gran parte o en su totalidad, son falsas. A ese sistema de falsas creencias y falsos saberes se le conoce como el sistema, que no es otra cosa que una falsa realidad construida a base de mentiras, una mentira encima de otra. Ese sistema, que, en Oriente y especialmente en la India, se le conoce como el velo de Maya, y que en Occidente comenzó a ser llamado, no hace mucho tiempo, la Matrix, fue creado para atrapar las mentes y mantenerlas en una especie de ilusión o hipnosis colectiva sostenida, diseñada de forma premeditada, para que ellos nos gobiernen, sin que nosotros, los gobernados, seamos conscientes de quiénes son ellos. La gran mayoría vive dentro de ese estado de ilusión o hipnosis colectiva durante toda su vida, y es por eso que, generación tras generación, en esencia, se continúa con el mismo patrón de creencias, tendencias y costumbres heredado de los que nos precedieron, y el cual actúa como una especie de sistema operativo informático, que uniformiza la vida de la mayoría de las personas, haciéndolas creer al unísono, que la vida consiste en conseguir dinero para poder disfrutar, consumir, poseer y acumular experiencias sexuales, poder, bienes, cultura, títulos, viajes, etc. Es decir, todo lo que se pueda acumular, y todo lo que se puede experimentar en un espacio de tiempo relativamente corto, llamado vida. Las generaciones se suceden y todas repiten el mismo libreto, una y otra vez. Hasta que, en algunos casos, un grave accidente o una grave enfermedad frena en seco la locomotora de la ilusión y del engaño. ¿Por qué se tiene que llegar a situaciones extremas, como accidentes graves o enfermedades terminales, para recién caer en cuenta que al final, la muerte, temprana o no, barrerá con todo lo acumulado y también con todo lo vivido? ¿Y a qué viene todo esto? Quizás se puede estar preguntando usted que está escuchando esta sexta pieza, que tiene que ver todo eso con el subtítulo de la portada, que dice: ¿vivimos en un planeta granja prisión y no lo sabemos? Pues, aunque no lo parezca, tiene mucho que ver, ya que para quien no es consciente de esa cruda realidad, caer en cuenta, así de repente, que está viviendo en un planeta granja prisión, y también que está inmerso en un gran pantano de falsedades y mentiras. Eso es lo suficientemente potente como para parar en seco cualquier locomotora de ilusión y de engaño, ¿no le parece? Si usted no cree que está viviendo en un planeta granja prisión, lo comprendemos, pero vamos a ver si después de conocer los hechos que le vamos a presentar a continuación, usted continúa no creyendo esa realidad. Así que prepárese o, mejor dicho, abra todo el entendimiento que es capaz de abrir, para que así, libre de creencias rígidas y de preconceptos y barreras, pueda sopesar si lo que le vamos a revelar a continuación es verdadero o no. Mentiras nivel 1. El dinero es falso o ficticio. El dinero que se emite en la gran mayoría de bancos centrales del planeta, sino en todos, no tiene ningún respaldo material y, por lo tanto, es un dinero falso o ficticio. E igualmente seguirá siendo ficticio el dinero digital, cuando éste reemplace al actual dinero de papel. El dinero, en el fondo, es una herramienta creada para separar a los seres humanos. Quitándole sentido al dinero, la Matrix se caería a pedazos. A las civilizaciones más avanzadas de este universo, seguro que les cuesta mucho entender que se tenga que pagar para vivir en la Tierra, y les cuesta mucho entender también que siendo la vida del ser humano tan corta, lo obliguen a trabajar, a pagar impuestos, a pagar préstamos, hipotecas, alquileres, servicios básicos, en suma, a pagar para poder sobrevivir de la manera más digna que les sea posible. Pagamos por agua en un mundo que es básicamente agua, pagamos por electricidad,
en un universo donde la energía libre es ilimitada. En verdad, nunca necesitamos electricidad cableada o pagar por algo que la naturaleza nos lo puede brindar en abundancia y de manera libre y gratuita. Y lo mismo ocurre con los primitivos y contaminantes combustibles derivados del petróleo. A lo largo de la historia moderna, desde Nikola Tesla a la fecha, muchos inventores que desarrollaron dispositivos y generadores de energía libre y gratuita fueron reprimidos e inclusive fueron eliminados de una manera brutal. ¿Se ha preguntado por qué ha sucedido esto? Eso y muchas otras cosas absurdas suceden. ¿Por qué vivimos en el mundo de la mentira? Es decir, un mundo controlado por fuerzas oscuras que manejan a la humanidad a su antojo. Mentiras nivel 2. La democracia, la libre determinación de los pueblos, la autonomía nacional y los derechos humanos son unas farsas. No tenemos ni idea de quienes dirigen nuestros países, nuestra vida y nuestro destino. Nuestros representantes del gobierno nacional, regional, municipal, de derecha, de izquierda o de centro, todos son simples peones de quienes gobiernan el mundo y están empeñados en imponer el nuevo orden mundial y su delirante Agenda 2030, cuyo objetivo no es otro que el control total y la esclavización de la población mundial. De ello se deduce que los que realmente gobiernan el mundo son enemigos de la humanidad. Las decisiones que se tomaron a partir de abril del 2020 fueron decisiones políticas. Es importante saber ante qué estamos, y las preguntas que yo me hago y que creo que es legítimo que cualquiera se haga, es quién dio esas órdenes políticas. ¿Por qué se tomaron medidas muy parecidas en todos los países? ¿Por qué los gobiernos acataron esas órdenes? ¿Por qué las autoridades sanitarias y en general, los profesionales de la salud, acataron medidas que objetivamente iban en contra de la experiencia y en contra del conocimiento científico y técnico? Doctora Ángeles Maestro, especialista en salud pública de España. Muchos fuimos los que nos dimos cuenta de que las cosas no funcionan como deberían en el año 2020. ¿Qué ocurrió aquel año? Pues que a los que en verdad gobiernan el mundo, se les vio la mano cuando ordenaron ejecutar el encierro domiciliario de toda la población, de manera ilegal, y de espalda a las cartas de libertades constitucionales de las naciones. Y no ocurrió nada, ningún juez hizo justicia. Impusieron delirantes e ineficaces medidas sanitarias a millones de seres humanos con devastadoras consecuencias para su salud y economía. Y no ocurrió nada, no hubo responsables. No podemos entender su extrema crueldad, pero sí podemos evaluar el grado de esta, tras observar sus actos. Intoxican con falsas medicinas en las que reside la causa de la enfermedad que dicen curar. Ejecutan una sofisticada demolición de 3 rascacielos matando miles, y culpan de ello a una patética cuadrilla de moros. Sufragan actos terroristas, atrocidades paramilitares, horrendas revoluciones, y después te denuncian a ti por discurso de odio. Modifican el clima a su interés, provocando sequías, propagando incendios, para luego prohibirte emitir más gases bajo sanción. Siembran las ciudades de antenas de telecomunicaciones que dañan todos los tejidos de nuestro cuerpo, y después con sorna te aseguran que son inocuas. Hibridan tu biología con tecnología que nadie ha pedido, con vistas al engendro que justifica su agenda transhumanista. Manipulan la historia, la arqueología, la ciencia. Te amenazan constantemente con meteoritos, pandemias, crisis climáticas. Escenifican ridículas carreras espaciales que requieren presupuestos anuales astronómicos, y luego te dicen, en 2023 que no se puede regresar a la Luna. Montan guerras mundiales, conflictos religiosos, crisis financieras. Te seducen con fantoches de ventrílocuo que te presentan como candidatos políticos. Te enloquecen con una televisión de propaganda, violencia, chismes y novelas cada vez más deleznables. Te lavan el cerebro con cine, series, deporte, reggaeton, pornografía. ¿Acaso puedo ser más claro? Nos gobiernan nuestros peores enemigos. Son implacables, responden solo a sus propios intereses, y no van a mostrar ninguna compasión por nosotros. Al contrario, cuanto más nos hagan sufrir, cuanto más ignorantes permanezcamos, cuanto más inconscientes seamos de su existencia, más se alegrarán en nuestra tortura y miseria.
Todo lo que acabas de escuchar es muy chocante, ¿no? Pero, finalmente, ¿quiénes son nuestros peores enemigos? Verdades nivel 1. Avanzando en el despertar. En principio, ¿qué interés tendría alguien en crear un sistema de falsas creencias y falsos saberes para mantener a la humanidad en un estado de permanente engaño? Mantener a la humanidad engañada mediante un sistema basado en mentiras es como el engaño que les hacen a los pollitos en las granjas avícolas, donde los mantienen con la luz artificial encendida durante toda la noche, para que los pollitos piensen que es de día y así crezcan en menos tiempo. A los humanos nos colocan en este mundo, y nos instalan un sistema de falsas creencias y de falsos saberes, o sea de mentiras, comenzando por un nombre, una partida o acta de nacimiento y luego un número de identidad, y nos hacen creer que somos ese nombre, ese número, y que somos originarios de tal pueblo o de tal ciudad, de tal país y finalmente de este mundo, y nos hacen creer que este mundo es nuestro maravilloso hogar, para que así no nos demos cuenta que vivimos encerrados en un planeta granja prisión, y que, sin saberlo, producimos el alimento que otros seres no humanos necesitan para poder existir, es decir, de otros seres que están por encima de nosotros en la cadena alimenticia de este mundo. Pero ¿cómo que hay otros seres no humanos que se alimentan de nosotros? Usted debe estar loco. No, no estoy loco y usted entenderá, así como yo lo hice, esa cruda realidad. Confieso que al principio no quería aceptar que yo estaba viviendo en un planeta granja prisión, pero ante el peso de las evidencias, no me quedó otra alternativa que aceptarlo. Y usted también podrá entender ello cuando entienda lo que son los reseteos cíclicos. La palabra reseteo o reset en inglés no es más que un eufemismo que se adoptó para no tener que usar la palabra genocidio o exterminio. La primera suena a apretar un botón para que una computadora funcione mejor. La segunda suena a crimen contra la humanidad. Es una cuestión de marketing. Imagínense que mal se habría vendido el libro The Great Reset de Klaus Schwab si lo hubiera llamado El Gran Genocidio. Entonces queda claro que el principal objetivo del gran reseteo de la humanidad, o el nuevo orden mundial, que nos empezó a sonar más claro a partir del 2020, es acabar con la presente humanidad para dar inicio a otra nueva. O tal vez dar inicio a una nueva humanidad para terminar con esta que somos, de una vez por todas. ¿Pero en qué nos basamos para señalar tan terrible destino para nuestra humanidad? Respuesta: nos basamos en los grandes reseteos anteriores que han sucedido y que han quedado registrados en la historia de la humanidad, o mejor dicho, en la historia de las diversas humanidades que han existido en este planeta. Así es, mi estimado amigo, como lo acabas de escuchar. A lo largo de la historia, diversas humanidades, países y poblaciones han sido reseteadas por fuerzas oscuras, que son las que controlan y gobiernan este planeta, o, mejor dicho, este planeta granja prisión. ¿Pero por qué nunca hemos oído hablar de esos reseteos? Bueno, en realidad sí hemos oído hablar de los reseteos bíblicos, el de Sodoma y Gomorra y el llamado Gran Diluvio Universal, que fue uno de los mayores reseteos que se han hecho. Pero de los demás reseteos, que también han sido muy crueles, no hemos escuchado nunca nada. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente a los que gobiernan este planeta granja, no les conviene, como es obvio, que el ganado sepa que va a ser sacrificado. Y como ellos pueden manipular la historia a su antojo, las nuevas humanidades, o, mejor dicho, los sobrevivientes, nunca se enteran. Los reseteos o exterminios del pasado han sido de distintos tipos y han ocurrido en diferentes tiempos y en diferentes lugares del mundo. Reseteos los hubo diluvianos, a través del agua, telúricos, a través de la tierra o del barro, pandémicos, a través del aire, bélicos o atómicos, a través del fuego. Pero quien hace los reseteos, bien una horda de diosesillos o bien el gran dios monoteísta, lo hace siempre de manera planificada, justificada, anunciada, incluso profetizada, y en forma de castigo hacia unos hombres que, hagan lo que hagan y se porten como se porten, al final siempre parecen merecer la desgracia que les toca. Verdades nivel 2. Los reseteadores están con prisa. Se puede concluir que los reseteos son cíclicos. Algunos sostienen que estos ocurren cada 300 años, que sería el tiempo que tardan las humanidades en madurar. Admitiendo que esto sea así, entonces,
de lo que está sucediendo con la humanidad, se puede inferir que la maduración equivale al despertar y, por tanto, se puede decir que los controladores de este mundo acostumbran barrer o resetear a las humanidades cuando éstas elevan el nivel de su conciencia hasta un nivel que les resulta peligroso, o sea, hasta un nivel en que los humanos empiezan a darse cuenta que son ganado y que están viviendo en un planeta granja prisión. Y al parecer, eso es lo que está sucediendo con la humanidad actual, ya sea por efecto del Internet, el más poderoso medio de comunicación, de información y de difusión de conocimiento de todos los tiempos, o ya sea porque estamos acercándonos al final del Kali Yuga, era oscura, tiempo final en el que el planeta sale de una etapa muy oscura, o ya sea por cualquier otra razón. Los reseteadores están demostrando que tienen mucha prisa por frenar el despertar masivo de la humanidad, porque saben que, si dejan que la humanidad despierte en masa, y se dé cuenta que está viviendo en un planeta granja prisión, los carceleros se pueden quedar sin trabajo y los reseteadores se pueden quedar sin comida. Y es por eso que ellos están tomando medidas extremas y están atacando con todo a la humanidad, como a la mayoría de nosotros nos consta. Bien, ahora sí podemos entrar de lleno en el conocimiento de la oscura organización que controla este planeta granja prisión, y que es a la vez una terrible fuerza oscura reseteadora. Los pastores sacrifican a la oveja que es más curiosa y que tiende a alejarse de las otras. Pero los pastores no solo pueden sacrificar a las ovejas más curiosas, sino que, si el dueño del rebaño así lo ordena, los pastores pueden sacrificar a la mayor parte del rebaño. Ahora que estamos entendiendo mejor por qué a este mundo se le conoce como un planeta granja prisión, debemos entender que, como toda granja tiene un dueño, este planeta también tiene un dueño, que es el que ordena los terribles reseteos cíclicos. Y, por otra parte, así como todas las prisiones o cárceles tienen carceleros, en este planeta granja prisión también hay carceleros, que son los que finalmente se encargan de mantenernos presos aquí, con todo el sufrimiento que eso conlleva. Verdades nivel 3, la misión de los carceleros. Para entender cómo está conformada la oscura organización que controla este planeta granja prisión de almas, primero tenemos que aclarar que el agregado de almas se refiere, en primer término, a la prisión de los seres humanos y de las almas que estamos encarnados aquí en la Tierra y también se refiere a la prisión de las almas desencarnadas. Esta otra prisión se ubica en la cuarta dimensión, y para cada una de estos dos tipos de prisiones dimensionales, existe un tipo específico y diferente de carceleros. Muy bien, ahora nos ocuparemos de mostrar a los dos tipos de carceleros que existen, pero antes de eso, intentaremos aproximarnos a las misiones que el dueño de este planeta granja prisión les debe haber encomendado a los carceleros de los seres humanos de esta tercera dimensión. Las misiones que recibieron los carceleros de los seres humanos en la tercera dimensión debieron haber sido estas. Primera misión: no dejen que ningún ser humano se escape antes de que le corresponda desencarnar. Segunda misión: hagan un filtrado o reseteo cada cierto tiempo, eliminando al ganado humano más defectuoso y débil, y también a los más despiertos. Tercera misión: hagan sufrir, lo más que se pueda, al ganado humano, para que así éste produzca el máximo de energía-alimento, de manera constante. La parte que dice, antes de que le corresponda desencarnar, se refiere a la imposibilidad que tiene el ser humano de salir o de fugar de este planeta granja prisión, estando vivo, o sea, antes que le corresponda desencarnar. Y hemos dicho antes que les corresponda, porque la actual humanidad no tiene o ha perdido la capacidad de escoger libremente el momento del desencarne o el momento de morir. Eso, la sabiduría popular lo expresaría así: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y eso es así, porque cuando uno nace, hay un mecanismo llamado horóscopo astrológico que programa el ADN del recién nacido y en esa programación está incluido el tiempo de vida, con la fecha y hora de caducidad. Hasta ese punto llega el control al que estamos sometidos los que vinimos a parar en este planeta granja prisión, sin saber cómo y por qué. Y aún hay más, otra condición, sine qua non, de este planeta granja prisión, es que a esta cárcel planeta, solo se puede entrar cuando se nace y solo se puede salir cuando se muere. Esta condición aplica para los seres humanos, mas no para las almas. La segunda misión de los carceleros de la tercera dimensión
Ya la hemos visto en extenso líneas arriba, en la parte que habla de los crueles reseteos. En cuanto a la tercera y, por cierto, también muy cruel misión, que a la letra dice, hagan sufrir, lo más que se pueda, al ganado humano, para que así produzca el máximo de energía-alimento, de manera constante. Esta tercera misión, pinta de cuerpo entero al dueño no humano, de este planeta granja prisión, y también a los carceleros, que, aunque en apariencia parecen humanos, son en realidad demohumanos, demonios con cuerpo de humanos, como vamos a poder ver, con más detalle, en la novena pieza. Ahora, intentaremos aproximarnos a las misiones que el dueño de este planeta granja prisión les debe haber dado a los carceleros de las almas desencarnadas, o sea, a las almas que se encuentran en tránsito en la cuarta dimensión. Las misiones que recibieron los carceleros de almas desencarnadas en la cuarta dimensión debieron haber sido estas. Primera misión: eviten que las almas prosigan su viaje hacia las dimensiones superiores. Segunda misión: bórrenles la memoria temporal a todas las almas. Tercera misión: obliguen a las almas a que vuelvan que reencarnar en este planeta granja prisión. Entonces, si solo es posible salir de este planeta cuando llega el fin del cuerpo físico, eso significaría que, quien únicamente sale de este planeta es el alma, la que, cuando le toca desprenderse del cuerpo físico ya sin vida, emprende el viaje, que obligadamente pasa por la cuarta dimensión, donde los carceleros o los arcontes de esa dimensión se encargan de no solo retener a las almas, sino que también les borran la memoria temporal, que es la memoria menos importante e irrelevante de la vida anterior, es decir, la memoria de la vida, donde no hubo ninguna evolución, y obligan a las almas a reencarnar una vez más en este planeta granja prisión. El accionar de los carceleros de la cuarta dimensión está expuesto de forma clara y didáctica en la película Soul, Alma, de Disney Pixar 2020. Los carceleros de las almas desencarnadas son seres energéticos, etéricos o astrales, también conocidos como los arcontes, que significa los gobernantes. Y el motivo por el que estos carceleros obligan a las almas a reencarnar de nuevo en el planeta granja prisión, al parecer es este, porque las entidades que se alimentan de la energía humana no pueden parasitar directamente a las almas, pues la energía álmica es muy potente y como tal, es muy fuerte y peligrosa para esas entidades parásitas. Y es por eso que necesitan que las almas reencarnen en cuerpos físicos, porque los cuerpos físicos funcionan como transformadores de energía. De esta manera, se lleva a cabo el terrible trabajo conjunto entre ambos tipos de carceleros, trabajo conjunto, cuyo objetivo final es la cosecha de la energía humana y también la cosecha de la energía álmica, a través del ser humano, y así, mientras los carceleros de la cuarta dimensión se encargan de obligar a las almas a reencarnar, los carceleros de la tercera dimensión se encargan de ralentizar y de frenar la evolución de los seres humanos. Hasta aquí llega esta corta tesis despertadora, y si usted ha llegado hasta aquí, entonces ya sabe que vivimos en un planeta granja prisión y no lo sabemos, y que hay dos tipos de carceleros, los de la tercera y los de la cuarta dimensión. Esa es la sexta pieza del rompecabezas más importante de la humanidad, llamado Solo sé que algo sé.